Bienvenido a un recorrido por uno de los casos más inquietantes en la historia de Georgia. Antes de empezar, deja en los comentarios desde dónde estás viendo y la hora exacta en que estás escuchando esta narración. Queremos saber qué lugares y en qué momentos del día o de la noche llegan a documentarse estos relatos. En el otoño de 1841, cuando las últimas hojas se aferraban a los robles de Savannah, Georgia, una extraña anotación surgió en el diario privado del reverendo Samuel Whitmore. La tinta se había desvanecido a lo largo de los años, pero las palabras aún eran legibles. Celebré ceremonia privada en Roland Estate, sin testigos. Dios mío, perdóname. Esta nota sencilla, encontrada en 1963 durante la renovación de Christ Episcopal Church, abriría una investigación que revelaría una de las historias más inquietantes de conexiones prohibidas, secretos familiares y el costo de cruzar líneas en la sociedad antebellum de Georgia. El nombre de Rowland era influyente en los círculos comerciales de Savannah. Thomas Rowland had made a fortune in cotton and shipping, with a mansion on Abercorn Street and a reputation for sharp dealing. Su hija Catherine era, según los papeles de la sociedad de la época, una belleza muy encantadora y educada. Había estudiado en Charleston y brevemente en Filadelfia. Lo que hizo a los Rowland famosos no fue solo su riqueza, sino su nueva riqueza. Thomas había llegado a Savannah en 1820 como un hombre sin un centavo, y en 15 años se había convertido en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Los archivos del puerto de Savannah indican que la firma Roland Shipping Company llegó a controlar casi una quinta parte de todas las exportaciones de algodón en 1838. Según los registros fiscales del condado de Chatham, Thomas Rowland era propietario de 17 esclavos en 1840, lo que lo situaría en la categoría de esclavista de tamaño medio para los estándares de Georgia de la época. La mayoría laboraba en sus bodegas junto al río o en una pequeña plantación que poseía a 20 millas fuera de la ciudad. Entre ellos se encontraba un hombre al que en los registros de propiedad se le identificó simplemente como Elijah, male 25 años aprox, comprado 1836, Richmond, Virginia. Lo que hizo diferente a Elijah de otros esclavos en la casa de Rowland fue su estatus. Apuntes en los diarios de negocios de Thomas Rowland señalan que Elijah actuó como su asistente personal, viajando con él en asuntos de negocios y haciéndose cargo de su correspondencia. Esta combinación no era rara entre los mercaderes ricos de la época, pero lo que vino después desafió todas las normas sociales del sur de antes de la guerra. La primera señal de que algo inusual sucedió en la casa de los Rowland se encuentra en la correspondencia de Elizabeth Hartridge, esposa de un banquero y vecina de los Rowland. En una carta a su hermana en Charleston en enero de 1842, escribió: «Hay el aire más extraño en la casa de Rowland estos días. La hija ya no va a los cultos ni a las actividades sociales. Thomas ha despedido a 2 sirvientes sin dar razón y no recibe a nadie». Mary Preston dice que vio a Catherine en el jardín después de medianoche, pero no sé qué haría afuera en invierno. El invierno de 1841 a 1842 fue muy frío en la costa de Georgia. Los periódicos de Savannah Republican informaron de temperaturas inusualmente frías que congelaron parcialmente el río Savannah en enero, algo que no se había visto en memoria viva. Los meses fríos pueden haber ocultado lo que sucedió en la casa de Rowland. Los libros de contabilidad de Thomas Rowland, que se encuentran en la Georgia Historical Society, revelan un patrón inusual a partir de diciembre de 1841. Antes cuidadoso en sus notas, ahora éstas se volvían erráticas. Se retiraron grandes cantidades de dinero sin justificación. Una nota del 27 de diciembre dice simplemente: pago a Whitmore. Discreción: $200. Esta cantidad, que hoy serían unos $6,000, era una fortuna para pagar a un clérigo. El reverendo Samuel Whitmore fue rector de Christ Church desde 1835 hasta su muerte en 1852. Los registros eclesiásticos lo señalan como un hombre trabajador, aunque atormentado en sus últimos años. Sus papeles personales, encontrados en la iglesia durante la renovación, revelan a un hombre cada vez más atormentado con la esclavitud, pero que, como muchos de sus contemporáneos, nunca abogó abiertamente por la abolición.
El hallazgo de su nota en clave sobre la ceremonia en la mansión Roland llevó a los historiadores a revisar sus diarios. Una entrada del 23 de diciembre de 1841 dice: «Me abordó Oyarre con una petición singular. Mi conciencia se niega, pero rechazarlo evitaría que sucediera o simplemente lo llevaría a la clandestinidad. Si dos almas están empeñadas en un camino, tal vez es preferible que reciban alguna bendición a que no reciban ninguna. Voy a rezar por dirección». La próxima vez que los Rolands aparecen en el diario de Whitmore es el 26 de diciembre. Hecho. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros, incluyéndome. La ley humana, las costumbres de la sociedad, lo prohibían, pero no pude evitar notar que su dedicación parecía sincera. Las repercusiones si esto se descubriera serían inimaginables. Lo que sucedió esa noche todavía se discute hasta el día de hoy. No certificado de matrimonio está disponible, pero la fecha coincide con los chismes locales sobre Catherine Roland y un esclavo en la propiedad de su padre. Estos rumores nunca llegaron a documentación oficial en vida, pero las historias orales recogidas de descendientes de familias de Savannah en la década de 1950 aluden a la hija del comerciante que se casó por debajo de su clase y el escándalo de Roland que los envió al oeste. Los meses posteriores a diciembre de 1841 transformaron la vida de los Roland. Los registros de propiedad indican que Thomas Roland vendió su casa de Savannah en marzo de 1842 por debajo de su valor tasado, lo que sugiere una venta apresurada. Las declaraciones de impuestos muestran que vendió la mayor parte de sus negocios en los siguientes 2 meses. Para junio de 1842, el nombre de Roland desaparece de los registros de Savannah. La siguiente mención conocida de Thomas Roland es en un registro de compra de tierras en el territorio de Missouri en septiembre de 1842. El registro menciona a Thomas Roland y familia como colono en las cercanías de Independence, Missouri, un estado esclavista, pero también la frontera en aquel entonces. Missouri prometía un nuevo comienzo lejos de la sociedad de Savannah. Aquí, el rastro se pierde. No censo localiza a Catherine o a Elijah en Missouri. Pero un extraño documento salió a la luz durante una investigación de la Sociedad Histórica de Missouri en 1967. Un registro de la iglesia de una pequeña congregación cerca de Independence que menciona a una Catherine Brooks como feligresa desde 1843. No esposo aparece junto a ella, aunque tiene 2 hijos registrados en bautismo en 1844 y 1847. El nombre Brooks adquiere importancia en relación con un acta de manumisión registrada en el condado de Clay, Missouri, en febrero de 1843. El acta, firmada por Thomas Roland, libera a mi esclavo Elijah, en adelante Elijah Brooks. La firma del testigo está borrada en parte, pero parece coincidir con la escritura del reverendo James Thornwell, el pastor de la iglesia a la que asistía Catherine Brooks. La relación entre Catherine Roland y Catherine Brooks no puede ser verificada a través de documentos oficiales. No se encuentra certificado de matrimonio de Catherine Brooks y los registros del censo de la época no son muy fiables en cuanto a la información de las mujeres, ya que solían figurar con el nombre del marido. Pero las fechas en que Catherine Roland desapareció de los registros de Georgia y apareció como Catherine Brooks en Missouri, junto con la inusual manumisión de Elijah con el apellido Brooks, sugieren algo extraordinario. Thomas Roland lived until 1859, according to cemetery records in Independence. Su sencilla lápida contrasta con la fortuna que una vez poseyó en Savannah. En el inventario de la herencia de Missouri no se nombra a Catherine, lo que indica que estaban distanciados o que hizo arreglos antes de morir para mantener sus bienes alejados de ella. El silencio ya es elocuente en la historia. En 1856, los censistas de Missouri registraron una familia fuera de Independence. E. Brooks, Call, Free, C. Brooks, White, and 3 mixed-race children. El censista anotó, familia aislada, poco trato con vecinos. Esta pequeña entrada nos da una rara visión de lo que podría haber sido la vida de Catherine y Elijah. As residents of the frontier, parece que criaron un hogar que, aunque no reconocido por la sociedad, al menos vivía fuera del alcance de las severas leyes de Georgia.
El rastro se enfría después de 1859. La guerra civil interrumpió la conservación de registros en todo Missouri, y muchos registros del condado de esa época fueron destruidos en incursiones fronterizas. ¿Qué pasó con Catherine, Elijah y sus hijos es desconocido? No se han encontrado registros de defunción que los identifiquen. Pero en 1959, un historiador que investigaba comunidades negras libres antes de la Guerra Civil encontró una carta en la colección de una sociedad histórica de Kansas. La carta, fechada en 1873 y escrita por una maestra de escuela en un pequeño pueblo cerca de Lawrence, hablaba de conocer a una pareja inusual. La esposa, hija de un plantador de Georgia. El esposo, nacido en la esclavitud. Han residido aquí discretamente durante casi una década. Sus hijos adultos se desplazaron más hacia el oeste. Pocos conocen su historia, la cual me revelaron tras haber enseñado a sus nietos durante 2 años y haberme ganado su confianza. Hablan de una ceremonia secreta hace más de 30 años ante Dios, como un verdadero matrimonio ante Dios, aunque no ante ningún estado. La carta no identifica a la pareja, pero los detalles coinciden con la información que se conoce sobre Catherine y Elijah. Si esta historia es cierta, al final encontraron la paz en Kansas, un estado establecido en contra de la esclavitud. La carta de la escuela continúa. La mujer aún se comporta como alguien que ha vivido en la opulencia. Aunque su hogar es sencillo, el hombre es un carpintero muy hábil. Lo que me sorprendió fue que después de tantos años aún se amaban con tanta devoción. Al hablar de sus primeros tiempos, la mujer dijo algo que me conmovió. Cruzar el río de Missouri a Kansas fue como salir de Egipto a la tierra prometida. La alusión a Egipto evoca imágenes bíblicas familiares para muchos estadounidenses de la época, especialmente aquellos que habían vivido o presenciado los horrores de la esclavitud. Kansas, con su propia historia racial complicada, era para muchos una tierra de libertad después de la Guerra Civil. La historia se queda en silencio sobre Catalina y Elías después de esto. No se han encontrado tumbas con sus nombres. Sus hijos, si el censo es correcto, serían mestizos, y probablemente habrían tenido sus propias dificultades en la América del siglo XIX. Si siguieron en contacto con la historia de sus padres o se alejaron de ella, es desconocido. En 1968, un estudiante de doctorado de Emory University intentó seguir la pista de los herederos de la línea familiar de Thomas Rowland en el contexto de un estudio más amplio sobre la riqueza antes y después de la Guerra Civil. Sus apuntes muestran que encontró posibles bisnietos de Catherine y Elijah que vivían en California, pero por cuestiones éticas de privacidad no pudo contactarlos. Sus notas de investigación incluyen la enigmática observación: la tradición familiar parece haber retenido recuerdos de antepasados de Georgia y Missouri, pero los detalles se perdieron con el tiempo. Cierta reticencia a hablar del tema indica que aún hay sensibilidad en el ambiente. La casa de los Rowland en Savannah ya no existe. Fue derribada en 1912 para dar paso a los negocios. No se conocen imágenes de Catherine o Elijah, aunque la Georgia Historical Society tiene un daguerrotipo roto etiquetado como Familia Rowland, c. 1840, que muestra a Thomas Rowland y lo que parece ser una mujer joven, presumiblemente Catherine. La imagen es demasiado borrosa para identificar rasgos específicos. Su rostro, como gran parte de su historia, permanece en la oscuridad. La tumba del reverendo Whitmore en el cementerio de Christ Church lleva la sencilla inscripción: «Sirvió a Dios en conciencia». Si ello alude a todo su ministerio, o solo a su actuación en una ceremonia prohibida por las leyes y costumbres de la época, no podemos saberlo. Sus diarios, que podrían haber revelado más sobre la ceremonia y sus motivaciones, se perdieron en gran medida cuando el sótano de la iglesia se inundó en 1951. Faltan o son ilegibles varias hojas del crítico momento de diciembre de 1841. Lo que queda son pedazos: una entrada en un libro de contabilidad, registros de propiedad, registros del censo, cartas, historias orales que pintan la imagen de 2 personas que desafiaron las líneas raciales de su época.
Las penas que sufrieron, aunque no del todo registradas, sin duda fueron el destierro, el aislamiento y la pérdida de privilegios y estatus. Pero la carta de la escuela en Kansas sugiere que continuaron en contacto a pesar de todo. Lo que el ser humano tiende a hacer ante tal evidencia fragmentada es crear una historia que la explique, una historia que puede romantizar lo que pudo haber sido una realidad más compleja. Nunca sabremos la verdad de la relación entre Catherine y Elijah. Si era una devoción verdadera, como creía la maestra de escuela, o una forma de coerción dentro de la estructura de la esclavitud. La falta de sus propios escritos deja abierta esta pregunta. Lo que sabemos es que su romance se desarrolló en uno de los sistemas sociales más rígidos de la historia de Estados Unidos, donde las relaciones interraciales no solo se desaprobaban, sino que se criminalizaban. La ley de Georgia de 1841 no solo prohibía el matrimonio entre blancas y negras, sino que castigaba con fuertes penas a cualquier mujer blanca que tuviera hijos con un hombre negro. Estas leyes expresaban la resolución de la sociedad blanca del sur de preservar la jerarquía racial y evitar cualquier confusión entre esclavo y libre. En ese sentido, que la hija de un rico mercader y un esclavo buscaran algún tipo de consagración matrimonial, si es que eso sucedió en la casa de los Roland aquella noche de diciembre, fue un acto de rebelión sin precedentes. Al parecer fueron bendecidos por un ministro episcopal, lo que añade otra capa de complejidad a la narrativa, mostrando que incluso dentro de las instituciones que generalmente defendían el orden establecido, algunas personas seguían su propia conciencia. Entrada en el diario del reverendo Whitmore, hecho, Dios tenga misericordia de todos nosotros, expresa la gravedad de su acción y su conciencia de las posibles consecuencias. Su aceptación de una gran suma de dinero plantea dudas sobre sus intenciones, pero su angustia en entradas posteriores indica un verdadero conflicto moral en lugar de una simple avaricia. El papel de Thomas Roland es quizás el mayor enigma de la trama. Organizó la fuga de su hija a Missouri con su antiguo esclavo por compasión paternal al ver un verdadero afecto, ¿o su principal preocupación era sofocar un escándalo que podría costarle su posesión social? La venta de sus propiedades de Savannah por debajo del valor de mercado indica prisa, pero la creación de un nuevo hogar en Missouri muestra planificación. La manumisión de Elijah, un alto costo, sugiere cierta aceptación, pero la omisión de Catherine en su testamento indica que aún tenía sentimientos encontrados o que simplemente quería proteger su patrimonio. La escasez de evidencia deja espacio para muchas interpretaciones, cada una de las cuales refleja ciertas suposiciones sobre la conducta humana y el pasado. Tal vez esta incertidumbre sea apropiada para una narrativa que desafió el pensamiento en blanco y negro de su época, una narrativa que existió en el espacio entre lo que la sociedad permitía y lo que la gente anhelaba. Desde el hallazgo de la entrada en el diario de Reverend Whitmore, novelistas y dramaturgos han tratado de completar la historia de Catherine y Elijah. Estas novelas suelen abordar el tema del amor imposible y el sacrificio de los amantes como héroes trágicos que desafían las convenciones de su tiempo. Y aunque estas obras pueden reflejar verdades emocionales, los historiadores dudan en afirmar más de lo que pueden probar. Lo que es innegable es que Catherine Roland desapareció de la sociedad de Savannah a los 22 años, que su padre se mudó repentinamente a Missouri, que un esclavo llamado Elijah fue liberado inusitadamente con el apellido Brooks, y que una mujer blanca llamada Catherine Brooks surgió en los registros de Missouri poco después. La combinación de estos hechos sugiere una relación que cruzó las líneas raciales de la América anterior a la guerra. La importancia de su historia no radica en su singularidad. Otras relaciones interraciales ciertamente existieron a lo largo de la historia americana, sino en la excepcional documentación que permite reconstruir cómo dos personas desafiaron las estructuras sociales de su época. Para los estadounidenses de hoy, la de Catherine y Elijah es una narrativa en la que se cruzan agencia y opresión, y que plantea interrogantes sobre agencia, consentimiento y resistencia que aún resuenan. Lo que la historia nos muestra como un posible romance se desarrolló en un contexto de extrema desigualdad, lo que dificulta cualquier interpretación romántica.
El silencio que envuelve gran parte de su historia es un reflejo tanto de la discreción que perseguían como de la eliminación sistemática de tales relaciones de los registros históricos. Que sepamos de ellos se debe a la supervivencia casual de la entrada en el diario de un ministro, un chisme de un vecino, registros de impuestos, la carta de una maestra de escuela, documentos marginales que revelan una historia clandestina que desafía la imagen aprobada de la sociedad sureña de antes de la guerra. En 1897, mientras realizaban trabajos de construcción donde antiguamente se encontraba el Roland Warehouse en Savannah, unos trabajadores desenterraron una pequeña caja de hojalata que estaba enterrada bajo el suelo. En su interior había un medallón de oro con una trenza de cabello negro y castaño y un trozo de papel en el que solo estaban escritas las iniciales CR y EB y la fecha 26 de diciembre de 1841. Las reliquias fueron donadas a la Georgia Historical Society, donde permanecieron en gran medida desapercibidas, hasta que el descubrimiento del libro mayor del reverendo Whitmore, en 1963, los vinculó con la historia de Roland. El relicario ahora se encuentra en un cajón de archivo, un recuerdo físico de dos personas que vivieron fuera de su tiempo y que solo dejaron rastros para que otros los encontraran. Como tantas otras historias antiguas, la suya está incompleta, una narrativa reconstruida a partir de piezas dispersas con lagunas que invitan a la prudencia académica y a la curiosidad humana. Tal vez en algún lugar por ahí, los descendientes de Catherine y Elijah recuerden su historia, contada de generación en generación como una leyenda familiar de antepasados que tomaron decisiones difíciles. O tal vez murieron en Kansas. Los recuerdos de sus días en Georgia se desvanecieron lentamente de la memoria familiar a medida que sus hijos y nietos se concentraron en forjar vidas en una nueva América. Lo que resuena a través de los años es el silencio que envuelve su decisión, un silencio impuesto por su época y por la historia incompleta que dejaron. Ese silencio dice mucho sobre los límites que transgredieron y el precio que pagaron por ello. Al final, la historia de Catherine Rowland y Elijah Brooks se convirtió en un eco lejano, susurrado entre las sombras del tiempo. Sus vidas, todo lo que tuvieron de alegría o pena, de amor o arrepentimiento, aún laten en ese espacio entre la historia escrita y todo lo que la historia no registra. Sabemos lo suficiente para admirar su decisión y su desafío al mayor tabú de su sociedad, pero no lo suficiente como para comprender la humanidad que hay tras esa decisión. Tal vez esté bien que sea así. Un recordatorio de lo que la historia puede saber y no puede saber, de lo que pertenece a la intimidad incluso retrospectivamente de dos personas que intentaron vivir fuera de su tiempo y lugar y nos dejaron lo suficiente para maravillarnos de su valentía. En 1954, una anciana se presentó en la Sociedad Histórica de Missouri con una cajita de madera. Según los registros de entrada, se hizo llamar Margaret Wilson, una maestra jubilada de California. Dijo ser la bisnieta de Catherine Brooks y quería donar algunas cosas de la familia que pensaba que eran históricas. La bibliotecaria que recibió la donación comentó que las roya. Wilson se mostró renuente a hablar de sus antepasados en términos concretos, pero afirmó que las reliquias debían conservarse porque cuentan una verdad que debía recordarse. En la caja de madera había 3 cosas. Una Biblia gastada con fechas de nacimientos y defunciones familiares escritas en la portada. Un trozo de colcha cosido a mano con las iniciales bordadas CR y EB. Lo más importante, una carta de abril de 1878. La carta, escrita con mano firme en papel delicado, estaba dirigida simplemente a mis hijos y sus hijos después de ellos. La firma en la parte inferior dice: Catherine Rowland Brooks. La Missouri Historical Society guardó la carta en sus archivos cerrados por lo delicada que estaba, y no fue hasta 1965 que se conservó y transcribió. La autenticidad del documento ha sido cuestionada por los historiadores, algunos de los cuales creen que podría ser una falsificación posterior. Pero el papel y la caligrafía comparada con muestras conocidas de la época lo autentican. La carta en sí es notable por lo que revela y lo que omite. Catherine escribe: Nunca he escrito la historia completa de mi huida de Savannah. Tal información podría poner en peligro a las personas que amo incluso décadas después. Pero ahora que me acerco a mis últimos años, quiero dejar algo de verdad para los que vengan después.
para que sepan las decisiones que forjaron su línea. Ella prosigue. Sabed que dejé la casa de mi padre. Cambié el lujo, por lo que consideré que valía más. El hombre que la sociedad proclamó ser de mi padre, yo lo proclamé mi igual, y mi compañero. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Estas palabras fueron pronunciadas sobre nosotros por un ministro que arriesgó mucho más que nosotros para obedecer a su conciencia en lugar de a las leyes de Georgia. La furia de mi padre al enterarse fue atroz, pero con el tiempo no pudo deshacerse de su hija. Fue él quien organizó nuestro viaje a Missouri, aunque creo que esto tuvo tanto que ver con el mantenimiento del nombre familiar como con cualquier afecto por mí. La misiva alude a las penurias que pasaron incluso aquí en Occidente. Hemos sobrevivido. El carpintero Elijah ha sido quien nos ha mantenido, aunque muchas veces le han pagado menos de lo que merecía. Les he enseñado letras y números en casa, ya que en las escuelas no me los querían aceptar. Hemos experimentado el dolor de puertas cerradas por vecinos, bancos en la iglesia reservados, murmullos que se interrumpen a nuestro paso, pero nunca me arrepiento del camino que tomamos. Más desgarradoramente, Catherine habla al futuro. A mis hijos y los suyos, llevan en su sangre dos corrientes que este país ha jurado que no pueden mezclarse. Puede llegar el momento en que te resulte más cómodo reivindicar una ascendencia y negar la otra. No sé qué harás para sobrevivir en este mundo que todo lo ve en blanco y negro cuando en realidad existen infinitos grises. Pero sabed esto. Vuestro padre fue un hombre digno, culto y de suave fortaleza, que aprendió a leer por las noches tras agotadoras jornadas de trabajo. Y si algo de gracia o sabiduría poseo, no fue mi noble educación lo que me enseñó, sino la humildad de caminar a su lado a través de esta vida. La misiva finaliza. Pronto dormiremos bajo tierra de Kansas, lejos del calor de Georgia y de la raya fronteriza de Missouri. ¿Qué fue del reverendo que nos casó, o de mi padre en sus últimos años? No lo sé. El pasado se aleja como la estela de un barco, que se ve un rato y luego se pierde en el mar. Pero el amor es para siempre. Esto creo. Este documento es la única narración en primera persona conocida de Catherine o Elijah. Su tono controlado y la omisión de detalles indican a una mujer consciente de las implicaciones de lo que dice, incluso décadas después de los hechos. La Biblia que se donó junto con la carta tiene registros familiares que muestran que Elijah Brooks falleció en 1874 a los 59 años. Catherine le sobrevivió algunos años, muriendo en 1880 y uno a los 62 años, según las inscripciones. Tuvieron 3 hijos que llegaron a la edad adulta. Thomas en 1844, Mary en 1847 y Samuel 1851. Los nombres mismos son reveladores. Thomas, posiblemente en honor al padre de Catalina, lo que indica cierta reconciliación o reconocimiento de esa relación. Samuel, tal vez en homenaje al ministro que los casó. El destino de estos niños ilustra la complejidad de la identidad racial en la América posterior a la Guerra Civil. Según la Biblia, se casó con Sarah Johnson en 1871 y se mudó a California durante la fiebre del oro que siguió a la finalización del ferrocarril transcontinental. Su muerte se registra en San Francisco en 1910. El registro de Mary indica el matrimonio con James Wilson, maestro de escuela de color, residentes de Lawrence, Kansas. La vida de Samuel parece haber sido más corta. La Biblia registra su muerte en 1879 a los 28 años, y no se menciona que se haya casado o tenido hijos. La donante, Margaret Wilson, al parecer habría sido la nieta de Mary. Su renuencia a hablar con el archivista de Missouri sobre sus antepasados es un reflejo de la sensibilidad que todavía existía sobre el mestizaje a mediados del siglo XX. Que ella haya donado las pertenencias familiares a una sociedad histórica, sin embargo, insinúa el deseo de que algo de la historia se mantuviera. En 1967, el Dr. Ellen Martindale, una historiadora que estudia las relaciones interraciales antes de la guerra, trató de encontrar a Margaret Wilson. Sus notas de investigación muestran que siguió a Wilson hasta una dirección en Oakland, California, pero que había muerto en 1966.
Vecinos la calificaron como reservada y que vivía sola y nunca hablaba de su familia. Uno dijo que Wilson había sido maestro de escuela primaria durante más de 30 años. El rastro disperso de los descendientes de Catherine y Elijah muestra las diferentes estrategias que usaron los estadounidenses mestizos para moverse dentro de una sociedad obsesionada con la raza. Otros, como Thomas, que emigraron a California, pudieron buscar lugares en los que se examinaría menos a fondo la historia de su familia. Otros, como Mary, que se casó con un hombre de color, se identificaron como negros. La donación de papeles familiares generaciones después es otra estrategia, una revelación de la historia en los propios términos de la familia. En 1959, al renovar un antiguo taller de carpintería cerca de Lawrence, Kansas, unos trabajadores encontraron un pequeño saquito de cuero oculto bajo el suelo. En su interior había dos cosas: un colgante de madera tallado con la forma de un pájaro volando y un papel doblado con flores prensadas. En el papel, una sola línea escrita en tinta desvanecida: del jardín donde hablamos por primera vez, Savannah 1839. No nombres fueron incluidos, pero la dirección del taller coincide con los registros de propiedad de un E. Brooks de 1860 y 3 a 1874. Estos pequeños objetos personales revelan la parte emocional de la historia de Catherine y Elijah que los registros oficiales no pueden mostrar. Las flores prensadas, probablemente llevadas desde Georgia hasta Missouri y luego a Kansas, insinúan una nostalgia por el lugar donde comenzó su relación, a pesar del peligro y la opresión que vivieron allí. El pájaro tallado podría simbolizar su camino hacia la libertad, pero esos son solo especulaciones. En 1870, as Reconstruction tried to remake the South, a census taker in Chatham County, Georgia, interviewed an elderly ex-slave named Isaiah, who had once worked on the Roland plantation. En los bordes del censo se lee: sujeto relató voluntariamente historia de hija de amo que se casó con un negro y fue desheredada. Dicen que huyeron al oeste. Cuenta poco fiable, no incluida en el conteo oficial. Esta forma en que el censista descarta la relación es característica de la manera en que se borran estas relaciones de la historia oficial, dejándolas en los márgenes y en el rumor. Pero la historia continuó. En otras versiones, en 1942, un proyecto folclórico grabó una historia oral de una mujer negra de 89 años en Savannah, que decía que su abuela le había contado una historia sobre una mujer blanca que amaba tanto a un esclavo que lo siguió cuando llegó la negras. Libertad. Aunque la cronología aquí no se alinea con su partida antes de la Guerra Civil, la historia ilustra cómo estas narrativas se mantenían vivas en la memoria colectiva, a menudo transformándose con el tiempo. El descuido histórico hacia las relaciones como la de Catherine y Elijah no es solo una cuestión de falta de registros. Hasta hace poco tiempo, estas narrativas eran vistas como marginales a la historia principal, como manchas vergonzosas en el cuerpo de una sociedad que al mismo tiempo que establecía fronteras raciales rígidas, veía surgir relaciones humanas que las atravesaban. Los historiadores académicos a menudo descartaron tales narraciones como casos aislados o leyendas romantizadas en lugar de piezas legítimas de la historia. Esta mirada empezó a cambiar en los años 60 y 70, cuando los académicos empezaron a ver la necesidad de recuperar las historias olvidadas. El hallazgo de la entrada del diario del reverendo Whitmore en 1963 se hizo eco de esta reevaluación, reavivando el interés por las piezas dispersas de evidencia que rodeaban la historia de Catherine y Elijah. Lo que una vez pudo parecer un escándalo marginal o una nota al pie de página se convirtió en una mirada reveladora de la realidad de las relaciones raciales antes de la guerra. P.D. Dr. Martindale's 1971 article in the Journal of Southern History, The Merchant's Daughter and the Limits of Race, was one of the first academic efforts to synthesize the existing evidence on Catherine and Elijah within larger historical trends. Ella afirmó que su historia, aunque inusual, no era tan excepcional como algunos historiadores anteriores habían afirmado. Más bien, fue un caso registrado de algo que probablemente sucedía con mayor frecuencia de lo que se documenta, especialmente en contextos urbanos donde esclavos y libres interactuaban con mayor facilidad.
Martindale hizo hincapié en que Savannah era el lugar donde comenzó su historia. Como ciudad portuaria con una gran población negra libre junto a esclavos, Savannah era un espacio social más abierto que las plantaciones rurales. La profesión de comerciante y no de hacendado de Thomas Rowland situó su hogar en este ambiente más efervescente de la ciudad, por donde tenían que transitar esclavos como Elijah en sus labores. La historia nos dice que Elijah era una figura extraña en la familia Rowland. Las agendas de negocios de Thomas Rowland dan fe de que Elijah le escribía cartas y lo acompañaba en viajes de negocios, tareas que requerían alfabetización e independencia, algo poco común entre los esclavos. Una entrada de 1839 dice, "E. a Charleston con contracts for Harrington shipment. Returns Thursday with signatures." Tales como responsabilidades habrían hecho a Elijah diferente de otros esclavos y le habrían puesto en contacto más frecuente con Catherine. Cómo se conocieron y se enamoraron es desconocido. En su carta a sus hijos, Catherine hace referencia a el jardín donde hablamos por primera vez, tal vez una conversación privada en los jardines de la casa Rowland. Las flores prensadas de este lugar sugieren una carga emocional en este primer encuentro. ¿Qué se dijeron y cómo se desarrollaron sus encuentros posteriores es desconocido? Lo cierto es que en diciembre de 1841 ya se encontraban en tal estado que quisieron una especie de bendición matrimonial, por peligrosísima que fuera la empresa. La aceptación de Reverend Whitmore's request, though reluctant, is a significant violation of social and legal boundaries. La ley de Georgia en ese entonces castigaba con multa y cárcel a cualquier ministro que oficiara un matrimonio interracial. La disposición de Whitmore a continuar a pesar de estos peligros apunta a una gran compasión o una gran avaricia, o ambas. Esos $200 que figuran en el libro mayor de Thomas Rowland han generado muchas preguntas. ¿Fue un soborno para mantener a Whitmore en silencio? ¿Una tarifa por los servicios prestados? Como algunos historiadores han teorizado, ¿dinero para ayudar a la pareja a escapar de Georgia? La enorme cantidad, varios años de salario medio, da idea de la importancia de la operación, sea cual sea su finalidad. La ceremonia en sí es un misterio. El diario de Whitmore lo registra simplemente como hecho, sin detalles del ritual o las palabras utilizadas. ¿Usó el rito matrimonial tradicional de la Iglesia Episcopal, con sus votos solemnes y la invocación de la bendición de Dios? ¿O inventó alguna ceremonia alterada que le permitiera negar después que hubiera realizado un verdadero matrimonio? Sin testigos, implica conocimiento de las consecuencias legales y posiblemente una decisión intencional de limitar el número de personas que pudieran dar testimonio de lo sucedido. Las primeras consecuencias parecen haber sido el descubrimiento y la crisis. Aunque no hay un relato explícito, las fechas de las ventas de tierras de Thomas Rowland y su repentina partida de Savannah insinúan un rápido deterioro de la fortuna familiar. La carta de Elizabeth Hartridge, en que observa que Catherine ya no sale y que Thomas despidió a los sirvientes, sugiere que algo sucedió después del descubrimiento o la ceremonia. El viaje de Georgia a Missouri habría sido agotador en el mejor de los casos, semanas de viaje por río y carretera. Para Catherine y Elijah, los peligros se habrían multiplicado por los riesgos legales y sociales de viajar juntos. Una mujer blanca soltera y un hombre negro, probablemente todavía legalmente esclavizado en ese momento, habrían llamado la atención en todo el sur. Cómo lo lograron y qué tipo de ayuda recibieron es una de las mayores lagunas de la historia. Missouri, su destino, era un estado fronterizo en el período anterior a la guerra. Como estado esclavista fronterizo con territorio libre, era una zona con estructuras sociales menos rígidas que en el profundo sur, pero aún así con un marco legal que permitía a Thomas Rowland conservar la propiedad de Elijah hasta decidir liberarlo. Esta manumisión en febrero de 1843, poco después de su llegada, apunta a un acuerdo previo más que a un cambio de opinión gradual. Lo que se puede saber de la vida que llevaron en Missouri solo se puede adivinar por lo que dejaron tras de sí. La observación del censo, viven aislados, poco trato con vecinos, apunta a una estrategia de aislamiento intencional para evitar el antagonismo que habría generado su relación.
En la carta de Catherine se menciona que Elijah era carpintero, que trabajaba por cuenta propia, y que ella enseñaba en casa a sus hijos debido a las dificultades que tenían para entrar a las escuelas públicas. Su posterior traslado después de la Guerra Civil a Kansas les situó en un estado establecido sobre principios anti-slavery, pero no por ello con aceptación social hacia el matrimonio interracial. Kansas había sido escenario de violencia en la década de 1850 durante Bleeding Kansas, cuando fuerzas a favor y en contra de la esclavitud lucharon por el futuro del territorio. Cuando llegaron Catherine y Elijah, Kansas ya era un estado libre, pero las actitudes raciales seguían siendo complejas y a menudo hostiles. La carta de un maestro de escuela de 1873, que los describe en Kansas, es una de las pocas fuentes externas sobre su vida posterior. La mención de que Catherine todavía llevaba la marca de una persona privilegiada indica que algo de su infancia permaneció con ella décadas después. El comentario sobre su aparente devoción después de tantos años y dificultades es un atisbo poco común de emoción que revela la resistencia de su relación a pesar de la oposición social. La carta de Catherine a sus hijos, tan controlada en su expresión y en lo que deja fuera, muestra a una mujer consciente de las decisiones que definieron su vida. Su explicación de abandonar la comodidad por algo que valoraba más sugiere una elección deliberada, no impulsiva. El reconocimiento de que la ayuda de su padre en su huida podría haber sido tanto por proteger el nombre de la familia como por afecto, demuestra su comprensión de las complejidades familiares. Lo más impactante es cómo habla directamente a las futuras generaciones sobre su doble gerencia y las decisiones que deberán tomar en una sociedad obsesionada con la raza. Las siguientes generaciones de la familia, tal como se puede ver en la Biblia familiar y en la donación de Margaret Wilson, demuestran cómo la decisión de Catalina y Elías resonó a través del tiempo. Sus hijos y nietos atravesaron una América posterior a la Guerra Civil, que, a pesar de la emancipación legal, seguía estando estructurada por jerarquías raciales legales y consuetudinarias. Los caminos divergentes de sus hijos, Thomas a California, Mary a quedarse en Kansas, la muerte prematura de Samuel, ilustran las restricciones para la gente de raza mixta en esta época. La donación de Margaret Wilson de los efectos familiares a la Sociedad Histórica de Missouri en 1954 se produjo en el contexto de los primeros tiempos del movimiento por los derechos civiles. Su decisión de guardar estos documentos y a la vez ser reservada con respecto a sus orígenes demuestra orgullo por su árbol genealógico y conciencia de la sensibilidad que aún existe en torno a la raza mixta. Que se reconociera como bisnieta de Catalina en lugar de ocultarlo por completo es en sí un acto de valentía a mediados del siglo XX. La importancia histórica de la historia de Catherine y Elijah va más allá de su propia vida. Su historia revela las contradicciones del mundo sureño antes de la guerra, un sistema que negaba la humanidad de los esclavos y, sin embargo, no podía evitar las relaciones humanas que desafiaban sus límites. La transgresión de estas fronteras, cualesquiera que fuesen las motivaciones individuales, desafió las bases ideológicas de la esclavitud y la jerarquía racial. Las migajas de su rastro histórico, la nota de un ministro, los registros de impuestos, los registros del censo, las reliquias familiares, las historias orales, ilustran los desafíos metodológicos que enfrentan los historiadores de los grupos marginados. Los acontecimientos más importantes a menudo dejan las huellas más tenues en los archivos oficiales. Hay que saber leer entre líneas y reconocer lo que está ausente. Para el público actual, la de Catherine y Elijah no es una historia de amor fácil ni una lección de moral sencilla. Su relación se desarrolló en un marco de gran desigualdad, con cuestiones de consentimiento y poder que no pueden resolverse. Pero la carta de Catherine, si es genuina, reclama su propia agencia en la decisión y su dedicación de por vida a ella, a pesar de lo que vino después. Quizás lo que más resuena de estos retazos a través de los siglos es la tenacidad con la que Catalina y Elijah construyeron una vida juntos contra todo pronóstico. Desde Savannah a Missouri a Kansas, formaron una familia y construyeron un hogar en una sociedad que no reconocía la validez de ninguno de los dos. Las flores prensadas de Georgia, el pájaro de madera, la trenza de cabello.
Pequeños objetos que revelan la capacidad humana de conectarse, incluso dentro de sistemas que buscan evitarlo. En 1969, la Georgia Historical Society put on a small exhibit called Savannah's Hidden Histories, displaying the locket of braided hair and transcriptions of the documents. El texto de la exposición añadió: la historia de Catherine Rowland y Elijah Brooks quedó incompleta, conocida solo por partes y restos. Pero estos restos nos desafían a repensar el mundo antebellum y a reconocer a quienes vivieron fuera de él, por muy precario que fuera su lugar. Hoy no hay monumento que señale su paso de Georgia a la pradera de Kansas. Sus tumbas, si es que existen, no han sido localizadas por los historiadores. Pero su historia vive, un eco desde los márgenes de la historia americana, desafiando las narrativas simplistas y recordándonos la humanidad que latía incluso dentro de los sistemas más rígidos. Como le escribió Catalina a sus hijos, el pasado se aleja como la estela de un barco, visible por un momento y luego perdida en el mar. Pero el amor es para siempre. Esto creo.